Cuando yo rumio estos vocablos, todas estas palabras tan naturales y expresivas se encuentran unas en el pasaje de Virgilio citado anteriormente y otras en el último de Lucrecio. Regisit, pascit, inians, moli, fovet, modulas, labefacta, pendet, percurrit. Y esta noble circunfusa, madre del gallardo infusus, menosprecio los menudos picotazos y alusiones verbales que nacieron luego. Aquellas buenas gentes no habían menester de quiproquos agudos y sutiles. Su lenguaje es todo lleno y robusto de un vigor natural y constante. Todos enteros son epigrama, no la cola solamente, sino la cabeza, el pecho y los pies. Nada hay en ellos de forzado, nada de lánguido. Todo camina con tenor homogéneo. Contextus virilis est, non sunt circa flosculos occupati. Su discurso es de una contextura viril. No les pasa por las mientes adornarlo con oropeles, decía Séneca. No es la suya una elocuencia blanda, solamente dulce y afluente, sino nerviosa y sólida. No place tanto como llena y arrebata más los espíritus más fuertes. Cuando yo veo esas valientes formas de explicarse tan vivas y profundas, no digo que eso sea bien decir, digo que es bien pensar. Es la gallardía de imaginación la que eleva y abulta las palabras. El corazón engendra la elocuencia, nos diría Quintiliano. Nuestras gentes llaman juicio al lenguaje y expresiones hermosas a las concepciones plenas. Esa pintura es querida no tanto por la destreza de la mano como por estar el objeto más vivamente grabado en el alma. Galo habla sencillamente porque concibe sencillamente. Horacio no se contenta con una expresión superficial que le traicionaría. Ve con claridad mayor y se interna más en las cosas. Su espíritu abre y huronea todo el almacén de palabras y de figuras para representarse, y le precisan diferentes de lo ordinario, de la propia suerte que su concepción es distinta de lo ordinario. Plutarco dice que vio la lengua latina por las cosas. Aquí acontece lo mismo. El sentido aclara y produce las palabras, no ahuecadas por el viento, sino formadas de carne y hueso, de manera que significan más de lo que dicen. Hasta los flacos de espíritu reconocen algún asomo de lo que digo, pues en Italia acertaba yo a expresar lo que me venía en ganas en términos comunes, mas en las conversaciones tendidas no hubiera osado fiarme en un idioma que yo era incapaz de plegar y perfilar de manera distinta a la ordinaria. Quiero que en mis palabras haya algo que me pertenezca. El manejo y el empleo de los buenos escritores avalora la lengua, no tanto innovándola como proveyéndola de más vigorosos y varios servicios, estirándola y plegándola. Si bien no traen palabras nuevas, enriquecen las propias, macizando y ahondando su significación y uso, enseñándole giros desacostumbrados, mas siempre de manera prudente e ingeniosa. Y cuán poco este ejercicio se ha dado a todos, vese considerando tantos y tantos escritores franceses del siglo en que vivimos, los cuales son suficientemente arrojados y desdeñosos para apartarse del camino hollado, pero la falta de invención y de discreción los pierde. Y no vemos sino una miserable afectación de singularidad, disfraces fríos y absurdos que en lugar de elevar echan por tierra el asunto. Siempre y cuando que acierten a poner el pie en la novedad, poco les importa lo que con ella van ganando. Por agarrar una palabra nueva, sueltan la ordinaria más fuerte y nerviosa. En nuestra habla francesa encuentro material bastante, pero una poca escasez de giros, pues nada hay que no pudiera hacerse con la jerga de nuestras casas y de nuestras guerras, fértil terreno y generoso del cual podrían obtenerse cosechas excelentes.
Las maneras de hablar, como las plantas, se enmiendan y fortifican mudándolas de lugar. Yo tengo nuestro idioma por suficientemente abundante, no por suficientemente vigoroso y manejable. Ordinariamente sucumbe ante una concepción poderosa. Si camináis en una disposición tendida, sentís siempre que languidece bajo vosotros y se doblega. En su defecto, el latín se presenta a vuestro socorro, el griego a otros. De algunas de las palabras que acabo de escoger, advertimos más difícilmente la energía porque el uso y la frecuencia de las mismas las envilecieron en algún modo y trocaron en vulgar su gracia. De la propia suerte que en nuestro uso común tropezamos con frases y metáforas excelentes cuya belleza se empaña y envejece y cuyo color se deslustra por el demasiado ordinario manejo. Pero esta circunstancia no hace que su exquisitez se pierda para los que tienen buen olfato, ni tampoco quita nada a la gloria de los antiguos autores que, como es verosímil, acreditaron los primeros esas frases. Las ciencias tratan de las cosas con fineza demasiada, por modo artificial y diferente al común y natural. Mi paje se siente enamorado y se da cuenta de su pasión. Leedle a León Hebreo y a Ficín. De él se habla en esos libros, de sus pensamientos y acciones, y sin embargo no entiende ni jota. Yo no encuentro en Aristóteles la mayor parte de mis anímicos movimientos ordinarios. Allí se los cubrió y revistió con otro traje para el uso de la escuela. Quiera Dios que así hayan obrado cuerdamente los filósofos. Si yo perteneciera al oficio, naturalizaría el arte tanto como ellos artificializaron la naturaleza. Dejemos en calma a Bembo y Equícola. Cuando yo escribo, dejo a un lado la compañía y el recuerdo de los libros, temiendo que interrumpan mis ideas, pues me acontece que los buenos autores abaten demasiado mis fuerzas, quebrantando el vigor de que dispongo. Imito gustoso el proceder de aquel pintor que, habiendo miserablemente representado unos gallos, prohibía a sus muchachos que dejaran acercarse a su taller ningún gallo natural. Más bien habría yo menester, para entonarme un poco, echar mano de la invención del músico Antigénides, el cual, cuando ejecutaba, daba orden para que, ante él o a sus espaldas, el auditorio fuera abrevado con la faena de cantores detestables. Mas de Plutarco me deshago difícilmente. Es tan universal, tan cabal y tan cumplido, que en cualquiera ocasión, sea cual fuere el asunto extravagante que traigáis entre las manos, se ingiere en vuestra labor tendiéndoos una liberal e inagotable de riquezas y embellecimientos. Me contraría el que se vea tan expuesto al saqueo de los que le frecuentan, y por poco que yo me acerque, no le dejo sin arrancarle muslo o ala. Para realizar el cumplimiento de mi designio, escribo en mi casa, en país salvaje, donde nadie me ayuda ni enmienda mis yerros, donde comúnmente no frecuento ningún hombre que entienda el latín de su paternoster y del francés algo menos. Mejor lo habría hecho en otra parte, pero entonces la labor hubiera sido menos mía, y el fin de esta y su perfección principal consisten en que puntualmente me pertenezca. Corregiría así un error accidental de los cuales estoy lleno, como quien escribe corriendo e inadvertidamente, mas las imperfecciones que son en mí ordinarias y constantes sería traición el extirparlas. Cuando se me dice o cuando yo mismo me digo, eres sobrado espeso en figuras, he aquí una palabra del terruño gascón, he aquí otra arriesgada, yo no huyo ninguna de las que se emplean en medio de las calles francesas, los que con las armas de la gramática quieren combatir su uso se equivocan. He aquí un ignorante razonamiento u otra paradoja, y otro sin pies ni cabeza. Tú te burlas con frecuencia demasiada, se creerá que dices a derechas lo que simuladamente expresas. En efecto, repongo que yo corrijo los defectos de inadvertencia, no los que me son habituales. ¿No es así como hablo generalmente?
Acierto de este modo a representarme con viveza, eso me basta. Hice lo que me propuse. Todo el mundo me reconoce en mi libro, y a mi libro en mí. Ahora bien, mi condición nativa es remedadora e imitatriz. Cuando yo me empleaba en componer versos, siempre los hice latinos, acusaban, evidentemente, el poeta a quien acababa últimamente de leer, y entre mis primeros ensayos, algunos apestan un poco a lo extraño. En París hablo un lenguaje en algún modo distinto del que en Montaigne me sirvo. Quien quiera a quien con atención considere, me imprime fácilmente algo suyo. Aquello sobre lo que reflexiono lo usurpo. Un continente torpe, un gesto desagradable, una manera de hablar inoportuna y ridícula. Los vicios más me trastornan. Cuanto más me circundan, más se cuelgan en mí y no se alejan sin sacudida. Con mayor frecuencia se me ha visto jurar por similitud que por complexión. Imitación mortal comparable a la de los horribles monazos, en grandeza y en fuerzas, que el rey Alejandro encontró en cierta región de las Indias, con los cuales hubiera sido difícil de otro modo acabar. Mas ellos mismos procuraron el medio, merced a esta inclinación de remedar cuanto veían hacer, por donde los cazadores determinaron calzarse con zapatos a su vista, con muchos nudos que los sujetaban, y cubrirse los pies a cabeza con lazos corredizos, y hacer como que untaban sus ojos con liga. Así perdió imprudentemente a estos pobres animales su condición remedadora, y todos fueron enyescándose y enredándose y agarrotándose. Esa otra facultad de representar ingeniosamente los ajenos gestos y palabras por propio designio, que a las veces procura placer y admiración, no reside en mí, que en esta habilidad soy comparable a un cepo. Cuando yo juro de mío, digo solamente por Dios, que es el más derecho de todos los juramentos. Cuentan que Sócrates juraba por el perro. Zenón con la interjección misma que emplean ahora los italianos, que es capari. Pitágoras por el agua y el aire. Yo soy tan propenso a recibir sin pensarlo aquellas impresiones superficiales que cuando 3 días seguidos tengo en los labios la palabra sire o alteza, 8 días después se me escapan por las de excelencia o señoría, y lo que el día anterior dije por broma o divertimento, lo repetiré al día siguiente con toda la seriedad posible. Por lo cual, al escribir, acojo de peor gana los argumentos trillados, temiendo tratarlos a expensa ajena. Toda razón es para mí igualmente fecunda. A acogerlas me impulsa el vuelo de una mosca. Y quiera Dios que esta que aquí traigo entre manos no haya sido por mí adoptada por el ordenamiento de una voluntad tan inconsciente y volandera. Que yo comience por lo que me plazca, pues las materias se sostienen todas encadenadas las unas a las otras. Pero mi alma me contraría porque ordinariamente engendra sus ensueños más profundos, más locos y que son más de mi agrado de una manera imprevista y cuando yo menos los busco. Luego se desvanecen de repente, como no tengo dónde sujetarlos. Asáltanme a caballo, en la mesa, en el lecho, pero con mayor frecuencia a caballo, pues en esta postura son más dilatados mis soliloquios. Mi hablar es un tanto delicadamente celoso de atención y de silencio cuando tengo necesidad de decir algo. Quien me interrumpe me detiene. Cuando viajo, la necesidad misma de los caminos interrumpe la conversación. Aparte de que en mis expediciones casi nunca voy con compañía adecuada a un hablar continuado, por donde me queda el vagar necesario para conversar conmigo mismo. Con estos soliloquios me sucede lo que en los sueños. Soñando los encomiendo a mi memoria, pues frecuentemente sueño que estoy soñando. Mas al día siguiente, si bien me represento el color que mostraban como realmente era, alegre, triste o singular, no acierto a recordar cómo eran en lo demás. Cuanto más ahondo para descubrirlo, más lo incrusto en el olvido. Lo propio me ocurre con las ideas fortuitas que me vienen a las mentes.
De ellas no me queda en la memoria sino una vaporosa imagen, lo indispensablemente necesario para roerme y despecharme inútilmente en su perseguimiento. Así pues, dejando los libros a un lado y hablando material y sencillamente, reconozco, después de todo, que el amor no es otra cosa sino la sed de ese goce en un objeto deseado. Ni Venus cosa distinta que el placer de descargar los propios vasos, como el placer que la naturaleza nos procura en el desalojar los otros conductos que se trueca en vicioso por inmoderación o indiscreción. Para Sócrates, el amor es el apetito de generación por el intermedio de la belleza, y muchas veces, considerando la ridícula titilación de este placer, los absurdos movimientos locos y aturdidos con que agita a Zenón y a Cratipo, la rabia sin medida, el rostro inflamado de furor y crueldad ante el más dulce efecto del amor, y luego la tiesura grave, severa y estática en una acción tan loca. El que se hallan en el mismo lugar colocado confundidas nuestras delicias y nuestras basuras, y el que la voluptuosidad suprema tenga, como el dolor, algo de transido y quejumbroso. Al reflexionar sobre todo esto, creo que es verdad lo que Platón dice, o sea que el hombre es por los dioses creado para servirles de juguete. Cruel manera de burlarse, decía Claudiano, y que para mofarse de nosotros, naturaleza nos ha dejado la más alborotada de nuestras acciones, la más común, para igualarnos a las bestias y aparejarnos locos y cuerdos, hombres y animales. El más contemplativo y prudente de los hombres, cuando lo imagino en esta postura, considérolo como un farsante al alardear de prudente y contemplativo. Las patas del pavo real son las que abaten su orgullo. Nada se opone a decir riendo las verdades, Horacio. Los que en medio de los juegos rechazan las opiniones serias, hacen, al decir de alguien, como quien teme adorar la imagen desnuda de un santo. Nosotros comemos y bebemos como los animales, pero esas no son acciones que imposibilitan los oficios de nuestra alma. En ellas guardamos nuestra supremacía sobre los demás seres. Aquella coloca todo otro pensamiento bajo el yugo, embrutece y bestializa por su autoridad imperiosa toda la teología y la filosofía que residen en Platón, y sin embargo, éste no se queja por ello. En todo lo demás posible es guardar algún decoro. Todas las otras operaciones capaces son de someterse a los preceptos de honestidad. Esta no se puede ni siquiera imaginar sino envuelta en el vicio o en la ridiculez. Buscad para verlo un proceder discreto y prudente. Alejandro decía reconocerse principalmente como mortal por la necesidad de este acto y por el de dormir. El sueño sofoca y suprime las facultades de nuestra alma. La tarea las absorbe y disipa del propio modo. En verdad que la de que hablo es una marca no sólo de nuestra corrupción original, sino también de nuestra vanidad y disconformidad. Por una parte, la naturaleza a ella nos empuja, habiendo juntado con este deseo la más noble, útil y grata de todas sus funciones, mientras nos consiente, por otra parte, acusarla y huirla como insolente y deshonesta, avergonzarnos de ella y recomendar el abstenernos. ¿No somos brutos en grado superlativo al llamar brutal a la operación que nos engendra? Los diversos pueblos, en lo tocante a religiones, coincidieron en diferentes prácticas como sacrificios, iluminaciones, incensamientos, ayunos, ofrendas y, entre otras ideas, en la condenación del acto amoroso. Todas las opiniones coinciden en este particular, sin contar con el extendido uso de las circuncisiones, que es su castigo. ¿Acaso seamos razonables al acusarnos de engendrar una cosa tan torpe como el hombre, al llamar acción vergonzosa y vergonzosas a las partes que a ellos sirven, y en verdad que las mías son ahora vergonzosas y penosas? Los esenios
de los cuales habla Plinio, se mantuvieron sin nodriza ni mantillas durante algunos siglos, gracias a los extranjeros, quienes, admirando su felicidad, acudían continuamente junto a ellos. Todo un pueblo se expuso así a desaparecer mejor que frecuentar a las mujeres y a perder la semilla humana antes que forjar un solo hombre. Cuentan que Zenón no tuvo tratos con mujeres más que una sola vez en su vida, y que fue solo por pura cortesía, a fin de no dar a entender que menospreciaba el sexo con obstinación empeñada. Todos huyen la vista del nacimiento del hombre, todos corren para verle morir. Para destruirle se busca un campo espacioso a plena luz, para construirle un rincón, en un hueco tenebroso lo más recogido que es dable hallarlo. Es un deber ocultarse y avergonzarse para procrearle. Es una gloria, y de ella emanan virtudes varias, exterminarle. Lo uno es injuria, favor lo otro. Aristóteles afirma que bonificar a alguno vale tanto como matarle en cierto hablar de su país. Los atenienses, para colocar a igual nivel la desventaja de esas dos naciones, teniendo que purificar la isla de Delos y a la vez justificarse con Apolo, prohibieron que en el recinto de ella juntamente se enterrara y procreara. Nostri nos met penitet. Para nosotros mismos somos nuestra penitencia, decía Terencia. Hay naciones que se tapan al comer. Yo sé de una dama y de las de condición más relevante, también de esta manera de ser. Opina que el mascar muestra un aspecto ingrato que rebaja mucho la gracia y belleza femeninas, y de buen grado no se presenta en público con ganas de comer. Sé de un hombre que no puede soportar el ver comer ni el que le vean, y que huye de mejor gana toda compañía cuando se llena que cuando se vacía. En el Imperio turco se ven muchas gentes que para sobresalir sobre los demás no se dejan ver nunca en sus comidas. Los hay que no hacen más que una a la semana, que se rajan y cortan la faz y los miembros, que no hablan jamás a nadie. Gentes fanáticas que creen rendir culto a su propia naturaleza desnaturalizándose, que se enamoran de su menosprecio y se enmiendan empeorando. Monstruoso animal, el que de sí mismo se horroriza, para quien sus placeres son dura carga. Hay quien oculta su vida. Van a vivir y a morir lejos del hogar paterno, decía Virgilio, apartándola de la vista de los demás hombres. Quien evita el contento y la salud como cosas perjudiciales y enemigas. No ya solo muchas sectas, sino también muchos pueblos maldicen la hora de su nacimiento y bendicen la de la muerte. Los hay que abominan la luz solar y adoran las tinieblas. No somos ingeniosos sino para maltratarnos. Este es el verdadero fuerte de nuestro espíritu, instrumento útil para toda suerte de desórdenes y desarreglos. Desdichados de vosotros que consideráis como crímenes vuestros placeres, decía Pseudo Gallus. Ah, pobre hombre, no te basta con las incomodidades necesarias, sino aumentarlas con el auxilio de tu propia invención. Tu condición no es de sobra miserable por sí misma, sin aumentarla con el apoyo del arte. Tienes sobradas fealdades reales y esenciales sin necesidad de forjarlas imaginarias. ¿Acaso te encuentras demasiado a gusto, puesto que la mitad de tu bienestar te incomoda? ¿Acaso consideras cumplidos todos los oficios necesarios a que naturaleza te obliga, reconociendo que ésta permanece en ti falta y ociosa si no te lanzas a compromisos nuevos? Nada temes ofender sus leyes, universales e indudables, amarrándote a las tuyas, estrambóticas y falsas. Y cuanto éstas son inciertas y particulares y más contradichas, tú mantienes para con ellas tu esfuerzo. Las ordenanzas positivas de tu parroquia te ocupan y sujetan. La de Dios y la del mundo no te importan nada. Medita un poco sobre los ejemplos de esta consideración. Tu vida está dentro de ellos comprendida.
Los versos de esos dos poetas, Virgilio y Lucrecio, tratan así, reservada y discretamente, de la lascivia, y tal como la tratan, me parece que la descubren y aclaran más de cerca. Las damas cubren sus senos con una redecilla, los sacerdotes muchas cosas sagradas, los pintores sombrean su obra para comunicarle más lustre. Y dícese que el rayo de sol y la ráfaga de viento son de mayor efecto por reflexión que cuando sobre los objetos obran en derechura. El egipcio respondió prudentemente a quien le preguntaba: ¿qué llevas ahí oculto bajo tu túnica? Lo llevo así a fin de que no sepas lo que es. Pero hay ciertas cosas que se guardan para mejor mostrarlas. Oíd a este de Ovidio, que es más abierto. Completamente desnuda, la estreché contra mi cuerpo. Paréceme que me castra. Que Marcial realce a Venus cuanto guste, y no alcanzará a mostrarla tan cabal. Quien todo lo dice, nos sacia y nos asquea. Quien se expresa con cautela nos encamina a pensar en más de lo que dice. Hay traición en esta especie de modestia, principalmente cuando, como estos hacen, entreabren a la imaginación una hermosa senda. La acción y la pintura deben denunciar al resto. El amor de los españoles y el de los italianos, más respetuoso y temeroso, más mirado y encubierto, es de mi gusto. Yo no sé quién en lo antiguo deseaba la garganta alargada como el cuello de las grullas para saborear lo que tragaba más dilatadamente. Este deseo está más en su lugar en esta voluptuosidad apresurada y precipitada, hasta para la naturaleza como la mía, que no se distingue por la prontitud. Para detener su huida y extenderla en preámbulos entre ellos, todo sirve de favor y recompensa. Una ojeada, una inclinación, una sílaba, un signo. Quien pudiera cenar con el humo del asado, ¿no haría una preciosa economía? Es esta una pasión que mezcla a bien poca cosa de esencia sólida una cantidad mucho mayor de vanidad y ensueños febriles. Preciso es servirla y pagarla en la misma moneda. Enseñemos a las damas a hacerse valer, a estimarse, a que nos entretengan y a que nos engañen. Echamos el resto a las primeras de cambio, y en ello siempre va envuelta la franca impetuosidad. Haciendo hilas por lo menudo sus favores y esparciéndolos en detalle cada cual hasta la vejez más enteca, puede encontrar algo positivo conforme a su valor y a sus méritos. A quien no experimenta goce, sino en el goce mismo, quien no gana sino con el fin, quien solo gusto de la casa, cuando algo de presa queda, en nada le incumbe internarse en nuestra escuela. Cuantas más gradas hay y más escalones, mayor alteza y honor mayor se encuentran al llegar al último peldaño. Debiéramos complacernos en ser conducidos, como en los palacios magníficos se acostumbra, por diversos pórticos y pasajes, gratos y prolongados, por galerías y recodos. Esta economía en nuestros placeres trocaríase en ventaja propia. Así nos detendríamos y nos amaríamos durante más largo tiempo. Sin esperanza ni deseo, caminamos y presto tocamos con la indiferencia. Nuestro señorío y posesión cabal les es temible a más no poder. En cuanto por completo se rinden a merced de nuestra fe y constancia, vienen a dar en una situación peligrosa. Son estas virtudes raras y difíciles. Desde el instante en que nos pertenecen, nosotros ya no las pertenecemos. Tan luego como satisficimos el capricho de nuestra pasión, olvidamos todas nuestras promesas y juramentos, decía Catulo. Y Trasónidas, joven griego, se mostró tan enamorado de su amor que rechazó, habiendo ganado el corazón de una amiga, el gozar de sus favores para no amortiguar, saciar ni languidecer con el ejercicio del placer el ardor inquieto con que se glorificaba y complacía. La carestía procura gusto a la carne.
Ved cuánto la usanza de las salutaciones, particular en nuestro país, bastardea por su facilidad la gracia de los besos que Sócrates consideraba tan poderosa y peligrosa para robar nuestros corazones. Es una costumbre ingrata e injuriosa además para las damas la de tener que verse obligadas a prestar sus labios a quien quiera que lleve 3 criados en su séquito, por desagradable que sea. A quien tiene una nariz perruna, de la cual pendan calamocos lívidos y cuya barba es viscosa, preferiría mejor besarle 100 veces el trasero, decía Marcial. Y con ello nosotros mismos nada ganamos, pues conforme el mundo se ve repartido, por cada 3 hermosas nos precisa besar 50 feas, y para un estómago delicado como los de mi edad suelen serlo, cada mal beso paga con usuras uno bueno. Los italianos ofician de perseguidores y se muestran transidos hasta con aquellas mismas que se encuentran en venta, y defienden su manera de obrar diciendo que hay grados en el placer y que a cambio de servicios quieren para ellos alcanzar el más entero. Ellas no venden sino el cuerpo, la voluntad no puede ser a subasta tasada por ser demasiado libre al par que demasiado suya. Así, estos dicen ser la voluntad lo que sitian y tienen razón. La voluntad es lo que precisan servir y ganar mediante prácticas hábiles. Me horroriza el considerar como mío un cuerpo privado de afección, y me represento este furor avecinando al de aquel mozo que asaltó por amor la hermosa imagen de Venus que Praxíteles hizo, o bien al de aquel furoso egipcio, ardoroso de los restos de una muerta que embalsamaba y cubría con el sudario, el cual dio ocasión a la ley, que luego estuvo en vigor en Egipto, que ordenaba que los cuerpos de las mujeres hermosas y jóvenes, así como las de buena casa, serían guardados 3 días antes de ponerlos en manos de los que tenían a su cargo enterrarlos. Periandro fue más allá todavía, llevando la afección conyugal, más ordenada y legítima, a disfrutar de Melisa, su esposa, hallándose muerta. ¿No semeja un amor lunático el de la luna que, no pudiendo gozar de Endimión, su mimado le adormeció por espacio de algunos meses y se satisfizo disfrutando a un mozo que sólo en sueños se agitaba? Yo digo, semejantemente, que se ama un cuerpo sin alma o sin sentimiento, cuando se ama un cuerpo y el consentimiento y el deseo están lejanos. No todos los goces son unos, los hay éticos y languidecedores. 1000 otras causas diferentes de la benevolencia pueden hacernos conquistar este beneficio de las damas. Aquella no es testimonio suficiente de afección, y puede, como en otras, con ella ir la traición envuelta. A las veces no coadyuvan más que con su sola asentadera. Tan graves cual si a los dioses ofrecieran vino e incienso, diríase que están ausentes o en marmórea efigie, decía Marcial. Sé de algunas que prefieren mejor prestarse que prestar su coche, y que sólo por ahí se comunican. Es preciso considerar si vuestra compañía les es grata por algún otro fin ajeno o exclusivamente por el del acto, como les placería igualmente la de un robusto mozo de cuadra. ¿En qué rango y a qué precio estáis acomodados? Si a ti solo se entrega, si considera ese día como Fausto, diría Cátulo. ¿Y qué decir si la dama come vuestro pan aliñado con la salsa de una más agradable fantasía? Os estrecha entre sus brazos y suspira por un amante ausente, decía Tíbulo. ¿Pues qué? ¿Acaso no hemos visto en nuestros días alguien que se sirvió de esta acción para alcanzar una horrible venganza, para envenenar y matar, como lo hizo a una mujer honrada? Los que conocen Italia no se sorprenderán si hablando de este asunto no busco ejemplos en otra parte, pues esta nación puede nombrarse regente del mundo en la materia. Se cuentan allí más comúnmente las mujeres hermosas que las feas, mejor que entre nosotros, pero en lo tocante a bellezas raras y excelentes considero que vamos a la par. Otro tanto juzgo de los espíritus.
De los ordinarios tienen muchos más, evidentemente. La brutalidad es sin comparación más rara. En almas singulares, del rango más preeminente, nada tenemos que envidiarles. Si tuviera que amplificar este símil, pareciérame poder decir del valor lo contrario, esto es, que comparado con el de ellos, es entre nosotros cualidad popular y natural. Mas a las veces vese en sus manos tan pleno y tan vigoroso que sobrepuja los más rígidos ejemplos que conozcamos. Los matrimonios de aquel país cojean en este punto. Las costumbres hacen comúnmente la ley tan dura para las mujeres y tan sierva que el más remoto arrimo con extraño las es tan capital como el más vecino. Esta ley hace que todos los contactos se truequen necesariamente en sustanciales, y puesto que todas las trae la misma cuenta, la elección es facilísima. En cuanto rompen los cerrojos, hacen fuego inmediatamente. La lujuria es como una bestia feroz a quien irritan sus cadenas y que escapa con furor redoblado, decía Tito Livio. Precisa soltarlas un poco las riendas. Antaño vi un corcel que luchaba contra las riendas, rebelde al freno, y que se disparaba como el rayo, decía Ovidio. Languidécese el deseo de la compañía procurándole alguna libertad. Nosotros corremos sobre poco más o menos igual fortuna. Ellos son extremados en la sujeción, nosotros en la licencia. Es una buena usanza de nuestra nación el que en las buenas casas nuestros hijos sean recibidos para ser en ellas educados y habituados como pajes en noble escuela. Y es descortesía, dicen, e injuria, censurar por ello a un gentilhombre. He advertido, pues tantos hogares, otros tantos estilos y formas diversas, que las damas que pretendieron comunicar a las jóvenes de su séquito las reglas más austeras no tuvieron mejor ventura. Precisa la moderación y dejar una buena parte de su conducta a su discreción exclusiva, pues así como así no hay disciplina que baste en todos los respectos a contenerlas. Y es muy cierto que a la que escapó de las procelosas ondas de un aprendizaje libre acompaña más confianza en sí misma que a la que sale sana y salva de una escuela severa y esclava. Nuestros padres enderezaban el continente de sus hijas hacia la vergüenza y el temor, y no por ello las damas tenían menos alientos ni deseos menores. Nosotros a la seguridad las encaminamos, en lo cual nos equivocamos de medio a medio. Cuadra bien este proceder a las sármatas, quienes no pueden acostarse con varón sin que con sus propias manos hayan muerto a otro en la guerra. A mí, que no tengo más derecho que el que sus oídos quieran concederme, basta que me retengan por su consejo según el privilegio de mi edad. Así pues, yo las aconsejaría, y a nosotros también, la abstinencia. Pero si este siglo es de ellas enemigo, al menos la discreción y la modestia, pues como reza el cuento de Aristipo, hablando unos jóvenes que se avergonzaban de verla entrar en la vivienda de una cortesana, el vicio consiste en no salir de ella y no en entrar. Quien no quiera libertar su conciencia, que exente siquiera su nombre. Si el fondo nada vale, que la apariencia se muestre buena. Alabo la gradación y la dilatación en el que dispensamos sus favores. Platón muestra que en toda suerte de amor la facilidad y prontitud está prohibida a los mantenedores del mismo. Es este un rasgo de glotonería que las damas deben encubrir con todo el arte de que sean capaces, el entregarse así de una manera temeraria, engordo y tumultuariamente. Conduciéndose en la dispensación de sus favores ordenada y mesuradamente, engañan mucho mejor nuestro deseo y ocultan el suyo. Huyan siempre ante nosotros, hasta aquellas mismas que han de dejarse atrapar, pues nos derrotan mejor huyendo, como los escitas. Y en verdad, conforme a la ley que naturaleza las otorga, no es propiamente a ellas a quienes incumbe querer y desear. Su papel es sufrir, obedecer, consentir. Por lo cual, aquella sabia maestra procuróles una capacidad perpetua. A nosotros nos la concedió rara e incierta. Ellas tienen siempre su hora propicia, a fin de encontrarse prestas cuando la nuestra llega. Patinate,
nacida para sufrir, decía Séneca, y donde quiso que nuestros apetitos ejercieran muestra y declaración prominente, hizo que los suyos fuesen ocultos e intestinos, proveyéndolas de piezas impropias a la ostentación. Simplemente las tienen para la defensiva. Menester es dejar a la licencia amazoniana los rasgos parecidos a este. Pasando Alejandro por la Hircania, Talestris, reina de las Amazonas, le salió al encuentro en compañía de 300 soldados de su sexo, caballeros y bien armados, habiendo dejado el resto del numeroso ejército que la seguía del otro lado de las vecinas montañas, y le dirigió en voz alta y públicamente las siguientes palabras: que el estruendo de sus victorias y el de su valor la había llevado allí, para verle y ofrecerle sus propios medios y poderío para socorrer sus empresas, y que encontrándole tan hermoso, joven y vigoroso, ella, que se reconocía perfecta en todas sus cualidades, le aconsejaba que se acostaran juntos a fin de que naciera de la más valiente mujer del mundo y del hombre más valeroso que en aquel tiempo vivía, algo de grande y de raro para el porvenir. Alejandro le dio gracias por lo primero, mas para dejar lugar al cumplimiento de su última petición, se detuvo 13 días en aquel reino, los cuales festejó lo más alegremente que pudo en beneficio de una princesa tan animosa. Nosotros somos casi en todo injustos jueces de sus acciones, como ellas lo son de las nuestras. Yo confieso siempre la verdad, lo mismo cuando me perjudico que cuando me sirve de provecho. Es un desorden censurable y feo lo que las empuja a cambiar con frecuencia tanta, impidiéndoles detener y afirmar su afección en un hombre determinado, como se ve en aquella diosa en quien se suponen tantas variaciones y amigos. Mas hay que reconocer que va contra la naturaleza del amor el que no sea violento, y contra la naturaleza de la violencia si es constante. Los que de aquella enfermedad se pasman, se admiran, gritan y buscan las causas, considéranla como desnaturalizada e increíble. ¿Por qué no ven cuán frecuentemente la albergan y reciben en ellos sin espanto ni milagro? ¿Acaso fuera más extraño ver la afección estancada? No es una pasión simplemente corporal, cuando no busca la necesidad de la ambición y la avaricia, y entonces tampoco hay deseos punzantes. Vive todavía después de la saciedad y no pueden prescribírsela ni satisfacción constante ni fin. Camina siempre más allá de su posesión. Y si la inconstancia las es acaso en cierto modo más perdonable que a nosotros, como nosotros pueden ellas alegar la inclinación, que nos es común, hacia la variedad y novedad. Y en segundo lugar pueden alegar sobre nosotros lo de comprar el gato en el saco. Juana, reina de Nápoles, hizo estrangular a Andreaso, su primer marido, en la reja de su ventana con un lazo de oro y seda trenzado por su propia mano, porque en las faenas matrimoniales encontró que ni las partes ni los esfuerzos correspondían suficientemente a la esperanza que ella concibiera al ver la estatura, belleza, juventud y gallardía por donde se vio prendada y engañada. Pueden también las damas decir en su abono que la acción es más fuerte que la pasión, y así, por lo que a ellas toca, siempre están en disposición óptima, mientras que a nosotros pueden ocurrirnos accidentes de otra suerte. Por eso Platón establece en sus leyes prudentemente que antes de efectuarse el matrimonio, para decidir de su oportunidad, los jueces vean a los mozos que pretenden contraerlo completamente desnudos y a las jóvenes descubiertas hasta la cintura solamente. Examinándonos así, pudiera suceder que acaso no nos encontraran dignos de elección. Después de haber intentado excitar el vigor de su esposo mediante vanos y constantes esfuerzos, abandona el impotente lecho, decía Marcial. No todo consiste en que la voluntad ruede a derechas. La debilidad e incapacidad rompen legítimamente los lazos de un matrimonio. Y precisa buscar en otra parte un esposo capaz de desatar la virginal cintura, decía Cátulo. ¿Por qué no? Y con arreglo a su medida, una inteligencia amorosa más licenciosa y más activa, si no puede llevar a cabo labor tan dulce como diría Virgilio.
Y no es imprudencia grande el llevar nuestras imperfecciones y debilidades al lugar que deseamos complacer y en él dejar buena estima y recomendación propia, por lo poco que en la hora actual me precisa. Una vez, y héteme ya al cabo de mis fuerzas, no quisiera yo importunar a una persona a quien reverencia y tema. Nada temáis del hombre que acaba de cumplir su 11º lustro, decía Horacio. Naturaleza debiera conformarse con haber trocado miserable esta edad sin convertirla al par en ridícula. Detesto el verlo, por una pulgada de vigor raquítico que le acalora 3 veces a la semana, aprestarse y armarse con rudeza igual, cual si en el vientre albergara alguna jornada grande y legítima. Verdadero fuego de estopa, cuyo aparato admiro tan vivo y tan bullicioso, y en un momento tan pesadamente congelado y extinto. Este apetito no debiera pertenecer sino a la flor de una juventud hermosa. Confiad en él para ver, tratad de secundar ese ardor infatigable, pleno, constante y magnánimo que en vosotros reside, y en verdad que os dejará en hermoso camino. Enviad lo mejor resueltamente hacia una infancia tierna, admirada e ignorante, que todavía tiembla bajo la vara y enrojece, como el índico marfil teñido de color púrpura o como los lirios mezclados con las rosas, reflejando colores vívidos. Virgilio Eneida. ¿Quién puede esperar al día siguiente, sin morir de vergüenza, el menosprecio de unos hermosos ojos, testigos de su cobardía e impertinencia, y este silencio mismo que nos delata, como decía Ovidio, no sintió jamás el contentamiento ni la altivez de haberlos vencido y empañado por el vigoroso ejercicio de una noche activa y oficiosa? Cuando vi a alguna hastiarse de mí, no acusé al punto su ligereza, sino que puse en duda si la razón residía más bien en mi naturaleza. Y en verdad que ésta me trató ilegítima e incivilmente si ella me proveyó miserablemente, y las damas no se engañan al menospreciar las apariencias raquíticas, infiriéndome una lesión enormísima. Cada una de las piezas que me forman es igualmente mía como cualquiera otra, y ninguna mejor que ésta me hace más propiamente hombre. Yo debo al público mi retrato general. La prudencia de mi elección lo es en verdad, en libertad y en esencia cabales. Menosprecia colocar en el número de sus deberes esas insignificantes reglas simuladas, casuales y locales. Natural toda ella, constante y universal, de quien son hijas, aunque bastardas, la civilidad y la ceremonia. Nos despojaremos fácilmente de los vicios, que no lo son sino en apariencia, cuando tengamos vicios reales y esenciales. Cuando de estos nos libramos, corremos a los otros si reconocemos que correr es preciso, pues hay peligros que nosotros fantaseamos y deberes nuevos para excusar nuestra negligencia hacia los naturales y para confundir los unos con los otros. Que así sea en realidad se ve considerando que allí donde las culpas son crímenes, los crímenes no son más que culpas. Que en las naciones donde las leyes del bien producirse son raras y liberales, las primitivas de la razón común se ven mejor observadas. La multitud innumerable de tantos deberes sofoca nuestro cuidado languideciéndolo y disipándolo. La aplicación a las cosas ligeras nos aparta de las justas. Cuán fácil y plausible es la ruta que eligen esos hombres superficiales, cuya virtud solo lo es en apariencia, comparada con la nuestra. Las nuestras son veredas sombrías, con que nos cubrimos y entrepagamos, pero no pagamos en realidad, sino que recargamos nuestra deuda ante ese gran juez que levanta nuestras vestiduras y pingajos de en derredor de nuestras partes vergonzosas y no se oculta para vernos por todas partes, hasta en nuestras más íntimas y secretas basuras. Útil decencia sería la de vuestro virginal pudor si fuera capaz de impedir este descubrimiento. En fin, quien desasnara al hombre de una tan escrupulosa superstición verbal no procuraría gran pérdida al mundo. Nuestra vida se compone de locura y prudencia. Quien de ella no escribe sino con reverencia y regularidad se deja atrás más de la mitad.
Yo no me excuso para conmigo, y si lo hiciera sería más bien de mis excusas de lo que me disculparía, mejor que de cualquier otra falta. Me excuso para con ciertos humores que juzgo más fuertes en número que los que militan a mi lado. En beneficio suyo diré todavía esto, pues deseo contentar a todos, cosa sin embargo dificilísima. Que un solo hombre se avenga con esta variedad tan grande de costumbres, razones y voluntades, decía Cicerón, que no deben habérsela conmigo propiamente por lo que hago decir a las autoridades recibidas y aprobadas de muchos siglos, y que no es razonable el que por falta de ritmo me nieguen la dispensa que hasta los eclesiásticos entre nosotros y de los más encopetados gozan en nuestros días. He aquí dos. Nota. Este verso de Teodoro de Bes figura en un epigrama de su Juvenilia. El verso francés, cuya traducción es también arriesgadísima, pertenece a una cuarteta de Saint-Gelais. Fin de la nota. Nota del lector. Román y Salamero no se atreve a hacer la traducción de estos dos versos, por lo que voy a recurrir a la traducción de Bayot-Grau en la edición de Acantilado. Fin de la nota. Que me muera si tu pequeña raja no es un simple trazo. Una verga de amigo la satisface y trata bien. ¿Y qué decir de tantos otros? Yo gusto de la modestia y no por discernimiento elegí esta suerte de hablar escandaloso. Naturaleza es la que lo escogió por mí. No lo alabo como tampoco ensalzo todas las formas contrarias al uso recibido, pero le dejo el paso franco y por circunstancias generales y particulares aligero la acusación. Sigamos. Análogamente, ¿de dónde puede provenir esa usurpación de autoridad soberana que os permitís sobre las que a sus expensas os favorecen? Si en la oscuridad de la noche os otorgó algún favor furtivo, diría Catulo, que usurpéis al punto el interés y la frialdad de una autoridad marital. La cosa es sólo una convención libre. ¿Para qué no observáis una conducta recíproca? Sobre las cosas voluntarias, la prescripción no puede existir. A pesar de ir contra la costumbre, es lo cierto, sin embargo, que en mi tiempo mantuve este comercio, como su naturaleza puede consentirlo, con tanta conciencia como otro cualquiera y también con cierto aire de justicia, testimoniándolas de afección sólo la que hacia ellas sentía y representando de manera ingenua la decadencia, vigor y nacimiento, los accesos y las intermitencias, pues no siempre camina con intensidad igual. Con tanta economía en el prometer obré, que creo haber más cumplido que prometido ni debido. Encontraron ellas la fidelidad hasta el servicio de su inconstancia, y hablo de inconstancia reconocida y a veces multiplicada. Nunca rompí mientras algo a ellas me inclinaba, siquiera fuese tenerse como de un cabello, y cualesquiera que fuesen las ocasiones que me procuraran, jamás corté por lo sano hasta el menosprecio y el odio, pues tales privanzas, hasta cuando se adquieren mediante las más vergonzosas convenciones, todavía obligan a alguna benevolencia. En punto a cólera e impaciencia algo indiscreta en el momento de sus arterias y evasivas, y en el de nuestros altercados, se las hice ver a veces, pues me reconozco por complexión sujeto a emociones bruscas que frecuentemente perjudican a mis contratos, aun cuando sean ligeras y cortas. Si ellas quisieron experimentar la libertad de mi manera de ser, nunca me opuse a darlas consejos paternales y mordaces y a pellizcarlas donde les dolía. Si las dejé motivo de queja, fue más bien por haber profesado un amor, comparado con la moderna usanza, torpemente concienzudo. Observé mi palabra en las cosas en que fácilmente se me hubiera dispensado. Entonces se rendían a veces con reputación y bajo capitulaciones, las cuales soportaban ver luego falseadas por el vencedor. Instigado por el interés de su honor, prescindí del placer en todo su apogeo. Más de una vez, y allí donde la razón me oprimía, las armé contra mí de tal suerte que se conducían con mayor severidad y seguridad con el auxilio de mis reglas cuando estaban ya francamente remisas de lo que lo hubieran hecho por sus propios medios.
Cuanto estuvo en mi mano, eché sobre mis hombros el azar de las asignaciones para de él descargarlas, y encaminé siempre nuestras partidas por el camino más áspero e inopinado, por ser al que menos sigue la sospecha y además, a mi entender, el más accesible. Están abiertos principalmente por los lugares que comúnmente se tienen por cubiertos. Las cosas menos temidas son menos prohibidas y observadas. Puede osarse con facilidad mayor lo que nadie piensa que pondréis en práctica, lo cual se trueca en fácil por su misma dificultad. Jamás hombre alguno tuvo más que yo los contactos más impertinentemente genitales. Esta manera de amar de que voy hablando se aproxima más a la disciplina, pero, en cambio, cuán ridícula aparece a los ojos de nuestras gentes y cuán poco practicable. ¿Quién lo sabe mejor que yo? Sin embargo, de mi bien obrar nunca me arrepentiré. No tengo ya nada que perder. El cuadro votivo que suspendí en la pared del templo de Neptuno a todos muestra que consagré a este dios mis vestiduras, húmedas todavía del naufragio. Horacio. Hora es ya de hablar abiertamente. Mas de la propia suerte que a cualquier otro me digo a mí mismo: amigo mío, tú sueñas. El amor, en el tiempo en que vives, tiene escaso comercio con la buena fe y con la hombría de bien. Pretender someterlo a reglas es querer unir la locura con la razón, decía Terencio. Así que, por el contrario, si en mi mano estuviera el comenzar de nuevo, seguiría de fijo el mismo camino y por gradaciones idénticas, por infructuoso que pudiera serme. La insuficiencia y la torpeza son laudables en una acción indigna de alabanza. Cuanto me aparto en aquello del parecer de los que viven en mi época, otro tanto me acerco del mío. Por lo demás, en este comercio yo no me dejaba llevar por completo, si bien en él me complacía, no por ello me olvidaba. Reservaba en su totalidad este poco de sentido y de discreción que la naturaleza me dio para su servicio y para el mío. Sentía un asomo de emoción, pero ningún ensueño me ganaba. Mi conciencia se honraba también hasta el desorden y la disolución, mas no hasta la ingratitud, la traición, la malignidad y la crueldad. No compraba yo a su precio más alto el placer que este vicio procura, contentábame con pagar su propio y simple coste. Nullum intra civitum est. Ningún vicio está encerrado en sus propios límites, decía Séneca. Odio casi en igual grado una ociosidad estancada y adormecida y un atareamiento espinoso y penoso. El uno me pellizca y el otro me aturde. Pero tanto montan las heridas como los golpes y los pinchazos como los magullamientos. Encontré en este comercio, cuando era más apto para ejercitarlo, una moderación justa entre esas dos extremidades. El amor es una agitación despierta, viva y alegre. Yo no me reconocía ni trastornado ni afligido, sino acalorado y un poco alterado. Preciso es detenerse en este punto. Esta pasión no daña más que a los locos. Preguntaba un joven el filósofo Panecio si sería prudente sentirse enamorado. Dejemos queda la prudencia, respondió. Para ti y para mí, que carecemos de esa cualidad, no nos lancemos en cosa que acarrea tanta conmoción y violencia, que nos esclaviza a otro y nos trueca insatisfechos de nosotros mismos. Y decía verdad, que no hay que fiar cosa de suyo tan peligrosa a un alma que no tenga con qué hacer frente a las avenidas, ni con qué echar por tierra el dicho de Agesilao, el cual reza que la prudencia y el amor no se albergan bajo igual techumbre. Es una ocupación vana, es verdad, inadecuada, vergonzosa e ilegítima, pero gobernándola como yo expongo, considérola saludable, propia a despejar un espíritu y un cuerpo adormecidos. Y si yo fuera médico, se la ordenaría a un hombre de mi carácter y condición, de tan buena gana como a cualquier otra receta, para despertar cuando nos internamos en los años y retardar el influjo de las fuerzas de la vejez. Cuando solamente nos encontramos en los contornos y el pulso late todavía, cuando solo nos afligen las primeras canas y los síntomas primeros de la vejez, cuando le quede a la parca con qué hilar para nosotros,
Cuando conservamos ágiles nuestras piernas sin que el cayado nos sea indispensable, como decía Juvenal, tenemos necesidad de ser solicitados y cosquilleados por alguna agitación mordedora como esta. Ved cuánta juventud comunicó vigor y alegría al prudente Anacreonte, y Sócrates, más viejo que yo, hablando de un objeto amoroso, se expresa así: habiéndome apoyado en su hombro y acercado mi cabeza a la suya, como recorriéramos juntos las páginas de un libro, sentí de pronto, sin mentir, una picadura en el lugar del contacto, cual la de una mordedura de animal. Y 5 días eran pasados y me hormigueaba todavía, y hacia mi corazón se escurría una comezón continua. Un simple tocamiento, casual y con un hombre efectuado, acoloró y trastornó un alma fría ya y enervada por la edad, y la primera entre todas las humanas en perfeccionamientos. ¿Y por qué no? Sócrates era hombre y no quería parecer cosa distinta. La filosofía no lucha contra los goces naturales, siempre y cuando que el justo medio vaya unido. Predica la moderación, no la huida. El esfuerzo de su resistencia se emplea contra los que son extraños y bastardos. Declara que los apetitos corporales no deben ser aumentados por el espíritu, y nos enseña ingeniosamente a no despertar nuestra hambre por la saciedad, a no querer embutir en vez de llenar el vientre, a evitar todo placer que nos aboca a la penuria y toda comida y bebida que nos procurarán hambre y sed. Como en el ejercicio del amor nos ordena el tomar un objeto que satisfaga simplemente las necesidades del cuerpo y que no conmueva el alma, la cual no debe coayudar, sino sólo seguir y asistir a aquel. Pero no me asiste la razón al considerar que estos preceptos, que por otra parte a mi entender son un tanto vigorosos, miran a un organismo que desempeña bien sus funciones y que, al ya abatido como al estómago postrado, es excusable calentarlo y por arte sostenerlo por el intermedio de la fantasía, haciéndole ganar el apetito y el contento, puesto que por sí mismo los perdió. No podemos decir que nada hay en nosotros durante esta prisión terrena que sea puramente corporal o espiritual y que injuriosamente desmembramos un hombre vivo y que razonablemente podría sentarse, que nos conducimos en punto al uso del placer tan favorablemente a lo menos como en lo tocante al del dolor. Este era, por ejemplo, vehemente hasta la perfección en el alma de los santos mediante la penitencia. El cuerpo tenía naturalmente parte en razón a la unión íntima de ambos, y sin embargo podía tomar una parte escasa en la causa, por lo cual no se contentaban aquellos con que desnudamente siquiera y asistiera al alma afligida, sino que lo atormentaban con penas atroces y adecuadas, a fin de que, a competencia el uno de la otra, el espíritu y la materia sumergieran al hombre en el dolor más saludable cuanto más rudo. En semejante caso, tratándose de los placeres corporales, ¿no es injusto enfriar el alma y asegurar que es preciso arrastrarla como a una obligación y necesidad forzada y servir? Corresponde más bien al alma incubarlos y fomentarlos, mostrarse e invitar a ellos, puesto que el cargo de regirlos le pertenece, como también incumbe a ella, a mi entender, y a los placeres que le son propios, el inspirar e infundir al cuerpo el resentimiento cabal que lleva su condición, y estudiarse para que le sean dulces y saludables. Bien razonable es, como dicen, que el cuerpo no siga sus apetitos en perjuicio del espíritu, mas, ¿por qué no ha de serlo igualmente que el espíritu no siga los suyos en daño de la materia? Yo no tengo otra pasión que me mantenga en vigor. El papel que la avaricia, la ambición, las querellas y los procesos desempeñan para los que como yo carecen de profesión determinada, el amor los representaría más cómodamente. Procuraríame la vigilancia, la sobriedad, la gracia y el cuidado de mi persona. Calmaría mi continencia a fin de que las muecas de la vejez, esas muecas deformes y lastimosas, no vinieran a corromperla. Me echaría de nuevo en brazo de los estudios sanos y prudentes por donde pudiera trocarme en más estimado y amado, arrancando de mi espíritu la desesperanza de sí mismo y de su empleo, y uniéndolo consigo mismo,
Me apartaría de 1000 pensamientos dolorosos, de 1000 pesares melancólicos con que la ociosidad nos favorece en tal edad, junta con el mal estado de nuestra salud. Templaría al menos en sueños esta sangre que naturaleza abandona. Sostendría erguida la barba y dilataría un poco los nervios y el vigor y contento de la vida a este pobre hombre que camina derechamente a su ruina. Más bien se me alcanza que es esta una ventaja dificilísima de recobrar. Por debilidad y experiencia dilatada, nuestro gusto se convirtió en más tierno y delicado. Solicitamos más cuanto con menos contribuimos. Queremos elegir lo más cuando menos merecemos ser aceptados. Como tales, reconociéndonos, somos menos atrevidos y más desconfiados. Nada puede asegurarnos de ser amados, vista nuestra condición y la suya. Me avergüenzo de encontrarme entre esa verde y bulliciosa juventud, cuya rigidez nada tiene que envidiar al árbol que se yergue en la colina, según Horacio. ¿A qué viene presentar nuestra miseria en medio de ese regocijo? Para que esa juventud ardiente no pueda ver sin reír nuestra antorcha reducida a pavesas, diría Horacio. La fuerza y la razón los acompañan. Hagámosle lugar. Nada tenemos ya que hacer. Ese germen de belleza naciente no se deja zarandear por manos yertas, ni practicar por medios puramente materiales, pues, como respondió aquel antiguo filósofo, Bion, a quien de él se burlaba porque no había sabido conquistar las gracias de un pimpollito a quien perseguía, amigo mío, el anzuelo no prende en un queso tan fresco. En suma, es este un comercio que ha menester de relación y correspondencia. Los demás placeres que recibimos pueden reconocerse por recompensas de naturaleza diversa, pero éste no se paga sino con la misma suerte de moneda. En verdad, en este negocio, las delicias que yo procuro cosquillean más dulcemente mi imaginación que las que experimento. Y nada tiene de generoso quien puede recibir placer donde no lo da. Es por el contrario un alma vil que pretende deberlo todo y que se place en mantener comercio con personas a quienes es dura carga. No hay belleza, ni gracia, ni privanza, por delicadas que sean, que un hombre cumplido deba desear a ese precio. Si ellas no pueden procurarnos bien más que por piedad, yo prefiero mejor no vivir que vivir de limosna. Quisiera yo tener derecho de pedirlas en estos términos, conforme al estilo en que la caridad se implora en Italia: fate ben per voi, hazme bien por ti mismo, o a la manera como Ciro exhortaba a sus soldados cuando les decía: quien se quiera bien que me siga. Uníos, se me dirá, a las de vuestra condición, y así el concurso de fortuna idéntica os colocará al gusto de uno y otro. Mezcla insípida y torpe si la hay. No quiero arrancar la barba a un león muerto. Genofonte emplea como argumento de objeción y censura para reprender a Menón, el que en sus amores echara mano de objetos ya agostados. Mayor goce me procura solamente el ver la mezcla dulce y justa de dos bellezas jóvenes, o el imaginarla simplemente, que hacer yo el papel de segundo en una coyunda informe y triste. Resigno este apetito fantástico al emperador Galba, que no se consagraba sino a las carnes duras y rancias, y a ese otro pobre miserable, Ovidio, quien, abrumado de pesares y trastornos en el agreste país donde fue desterrado, luego de decir a su esposa que verosímilmente habrá envejecido en atención a los males que él soporta, exclama: «Ah, pluguiera a Dios que yo pudiese verte, que me fuera dable besar tus cabellos y estrechar entre mis brazos tu cuerpo enflaquecido por el dolor». Y entre las primordiales fealdades incluyo las bellezas artificiales y forzadas. Emones, muchacho joven de Quío, ideando con los adornos alcanzar la belleza que naturaleza le negaba, presentóse al filósofo Arcesilao, preguntándole si un varón fuerte podía sentirse enamorado. «Ya lo creo», contestó el otro, «mas siempre y cuando que no sea de una belleza acicalada y sofística como la tuya».
La fealdad de una vejez reconocida es menos vieja y menos fea, a mi ver, que otra pintada y pulimentada. Osaré decirlo, y no vaya a atraparme por el pescuezo, el amor para mí nunca está en época más natural y cabal que en la edad vecina de la infancia. Cuando deslizándose en un coro de doncellas con sus cabellos flotantes e indecisos aún los rasgos de su fisonomía, un joven puede engañar los ojos más clarividentes en punto a su sexo, decía Horacio. Y lo mismo la belleza, pues lo de que Homero la dilate hasta que la barba comienza a sombrear, el mismo Platón lo señaló como peregrino. Notoria es además la causa por la cual tan ingeniosamente el sofista Bion llamaba a los cabellos locuelos de la adolescencia, aristogitones y armodiones. En la edad viril encuéntrolo ya algún tanto fuera de lugar y con mayor razón en la vejez, porque no detiene su vuelo en las desnudas encinas, como diría Horacio. Margarita, reina de Navarra, prolonga como mujer demasiado lejos la ventaja de las damas, considerando que es todavía tiempo a los 30 años para que cambien el dictado de hermosas en el de buenas. Cuanto más corta es la dominación que sobre nuestra vida otorgamos al amor, mayor es nuestro valer. Considerad su porte. Es un semblante pueril. ¿Quién no sabe que en su escuela se procede a la inversa de todo orden y disciplina? El estudio, la ejercitación y el uso en él a la insuficiencia nos encaminan. Los novicios son regentes. Amor ordinem nexquit. El amor desconoce el orden, decía San Jerónimo. En verdad, su conducta tiene más garbo cuando la forman la inadvertencia y el desorden. Las faltas y los reveses comunican la salsa y la gracia. Con que el amor sea hambriento y rudo, poco importa que la prudencia no parezca. Ved cómo marcha con paso incierto, chocando y loqueando. Se le mete en el cepo cuando se le guía por arte y prudencia. Se ponen trabas a su divina libertad cuando se le somete a estas manos peludas y callosas. Yo veo frecuentemente pintar esta inteligencia como cosa puramente espiritual y menospreciar el papel que los sentidos desempeñan. Todo a ella coadyuva y contribuye, y puedo decir haber visto muchas veces que excusamos en las mujeres la debilidad de sus espíritus en favor de sus bellezas corporales. Pero en cambio, nunca vi que en beneficio de las bellezas de un espíritu, por sesudo y maduro que fuera, se resignaran ellas a prestar la mano a un cuerpo que cae en decadencia, por poco que caiga. Lástima grande que alguna no entre en ganas de llevar a cabo este noble trueque socrático, adquiriendo a cambio de sus muslos una inteligencia generadora, filosófica y espiritual, del valor más relevante que conseguirse pudiera. Ordena Platón en sus leyes que el que haya realizado alguna acción notable y útil en la guerra no pueda durante sus expediciones ser rechazado sin que nada importe en su fealdad o senectud, si pretende besar o alcanzar cualquier otro favor amoroso de la persona que guste. Lo que el filósofo encuentra tan equitativo en recomendación del valor militar, ¿por qué no habría de reconocerlo igualmente en alabanza de otra virtud cualquiera? ¿Por qué no había de ocurrírsele a una dama el apoderarse antes que sus compañeras de la gloria de este casto amor? Casto, digo, y no digo mal. Porque si en esta edad se entra en la lisa, el amor es como una gran hoguera de paja que se apaga en un instante, decía Virgilio. Los vicios que se ahogan en el pensamiento no son los peores que albergamos. Para acabar este copioso comentario, que se me escapó de un flujo palabrístico impetuoso a veces y dañino, así cae una manzana del casto seno de la virgen joven, don furtivo de su amante. Olvidando que lo ocultó bajo sus vestimentas, se levanta a la llegada de su madre y el fruto rueda a sus pies. El rubor que al punto cubre su rostro revela el delito que cometió. Catulo. Para acabar, diré que los machos y las hembras están vaciados en el mismo molde. Salvo la educación y costumbres, la diferencia es exigua.
Platón llama indistintamente a los unos y a las otras a la frecuentación de idénticos estudios, ejercicios, cargos y profesiones guerreras y pacíficas en su república, y el filósofo Antístenes prescindía de toda distinción entre la virtud de ellas y la nuestra. La virtud del hombre es la misma que la de la mujer, en palabras de Antístenes citadas por Diógenes Laercio. Es mucho más fácil acusar a un sexo que excusar al otro. Es lo que dice aquel proverbio. Dijo la sartén al caso